¿ya? Vamos a desarrollar el curso de psicología. El tema que nos toca son conceptos básicos. No sé si ustedes leen ahí la separata. De repente algunos conceptos se les hace familiares, de repente otros no. Pero la mayoría de conceptos tienen relación con el tema de personalidad. ¿Ok? Eh, el tema de personalidad, algunas teorías y también algunos trastornos de la personalidad. ¿Ya? Vamos entonces a desarrollar. No hay más, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, vamos a desarrollar, chicos, entonces, el tema de los conceptos básicos, ¿no? De la psicología y algunos conceptos que tienen relación con la personalidad, ¿ya? Muy bien. Ya que la primera pregunta tiene relación con el tema de la personalidad, ¿cuál fue la primera teoría de la personalidad que se desarrolló, chicos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Recuerda? ¿Cuál fue la primera teoría de la personalidad que se desarrolló? Gun. No, antes de Gun, la primera. Gun no desarrolló ninguna teoría de la personalidad tampoco, ¿ah? ¿No? Gun formuló una teoría de las emociones, sí, eso sí, pero no una teoría de la personalidad. Hipócrates. Ah, muy bien, claro, Matías. La teoría de Hipócrates, ¿no? Ajá. Hipócrates formula, pues, la primera teoría de la personalidad. Así es. Muy bien, empezamos entonces. Psicología. Bien. Ajá. Sí, la primera teoría, chicos, de la personalidad es la teoría de los humores, ¿ya? Teoría de los humores, o también conocida como la teoría del temperamento humoral de Hipócrates. Hipócrates y Galeno. Bueno, fue la primera teoría formulada, esto en el siglo V antes de Cristo, si cabe la palabra, si es que eres creyente, ¿no? O si no, pues antes de nuestra era, no hay problema. La de Hipócrates, médico griego, ¿no? Padre de la medicina. Y también Galeno, ¿no? Un médico, siglo I. Bueno, lo que hace en realidad Hipócrates es relacionar los humores corporales, que son varios, pero él identifica cuatro humores fundamentales básicos: la sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema, y a cada, el predominio de cada humor le corresponde un determinado tipo de temperamento, ¿ok? Y Galeno describe las características de cada uno de los temperamentos. Entonces, aquí hay una relación entre los fluidos o los líquidos corporales y el temperamento, la forma de ser. Es lo que hace Hipócrates, donde determina ya los humores, los líquidos corporales, los humores y la forma de ser, ¿no? El temperamento. Y la forma de ser, el temperamento. O sea,
a cada humor le corresponde un determinado tipo de temperamento. Entonces, no es que algunas personas tengan esto y otros no tengan, no. Lo que pasa es que todos tenemos estos cuatro humores fundamentales básicos, pero en algunas personas un humor predomina más que los demás. Así es. Y de acuerdo a esta predominancia, se desarrolla un determinado tipo de temperamento. Por ejemplo, si en la persona predomina más el elemento humoral de la sangre, tendrá un temperamento sanguíneo. Sanguíneo, ¿ya? Si en la persona predomina más, por ejemplo, el elemento humoral bilis amarilla, tendrá un temperamento colérico. Si predomina más el elemento humoral flema, flema o llamado también linfa, le corresponde un temperamento flemático. Y si predomina la bilis negra, llamada también atravalis o atrabilis, ¿no? Le corresponde un determinado tipo de temperamento, en este caso sería el melancólico. Entonces, Hipócrates identifica cuatro humores fundamentales básicos: la sangre, la bilis amarilla, la flema, la bilis negra, y a cada humor le corresponde un temperamento. O sea, es decir, todos nosotros tenemos estos cuatro humores corporales y más, pero en algunas personas un humor predomina más que los demás. Y de acuerdo a la predominancia de estos humores, se van a desarrollar estos determinados tipos de temperamento. ¿Y cómo es el sanguíneo? Son personas extrovertidas, sociables, habladoras, conversadoras, tendientes a ser líderes y tendientes a influenciar sobre los demás. Esa es la característica de un sanguíneo. ¿Cómo es un colérico? Los coléricos también son sociables, son extrovertidos, pero son emocionalmente inestables, es decir, son volubles, impredecibles, cambiantes, ¿no? Cambian de ánimo fácilmente y pierden el control también con facilidad. En tanto que los flemáticos son tranquilos, son calmados, son reposados, ensimismados, inhibidos, pero son emocionalmente estables. Y los melancólicos son personas también introvertidas, pero son caprichosas, resentidas, arbitrarias, cambiantes, volubles y emocionalmente inestables e impredecibles, tendientes a una reacción pues negativa, ¿no? Por eso son melancólicos. Entonces, esto es lo que formula nuestro amigo Hipócrates y Galeno hace ya muchísimos años, y superando, cambiando un poquito esta teoría, aparece la teoría de las tres dimensiones de Heisenberg, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, basándose en esta teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, Heisenberg en Alemania desarrolla la famosa teoría de las tres dimensiones de la personalidad, también conocida como la teoría del PEN, P-E-N, ¿no? PEN, ¿ok? Es decir, va a modificar un poquito lo que hace Hipócrates y Galeno y le pone pues dos características o tres características, ¿no? Entonces acá ponemos la teoría de las tres dimensiones de la personalidad de Heisenberg. Teoría de las tres dimensiones de la personalidad de Heisenberg, ¿no? O dicen, si quieren, no hay problema. Ahí está. Y él hace un dispersigrama, chicos, ¿sí? Hace una especie de crucecita, así de esta manera, ¿ok? ¿No? Mira ustedes, estas. Y pone acá arriba N, ya N de inestable, llamado también neuroticismo. Neuroticismo. Y abajo S, S de estable, de psicoticismo. Y acá va a poner I de introvertido,
y E de extrovertido. Por eso, ¿no? Neuroticismo, psicoticismo y sociabilidad, ¿ya? Neuroticismo. ¿Cómo es una persona neurótica? Una persona neurótica es una persona muy emocional, muy cambiante, impredecible, y mientras más alto sea la inestabilidad, el neuroticismo, más impredecible, más voluble, más cambiante es. ¿Está bien? Profesor, ¿dónde surgió la teoría de las tres dimensiones? Esta teoría es de Heisenberg en Alemania, ¿ok? Y el psicoticismo es una persona fría, manipuladora, tiende a conductas delictivas, etcétera, ¿no? Mientras más psicótico es, más rígido es, más viscoso, o sea, difícil de cambiar. Hay gente que dice, yo soy así, pues así voy a ser siempre, ¿no? Entonces, mientras más rígida sea tu manera de pensar, tu manera de actuar, inflexible los cambios, más psicótico eres. Mientras más volubles, más cambiantes, más impredecibles, más neurótico. Mientras más callado, menos participas, ¿no? Más introvertido. Mientras más sociable, más abierto, más participativo, más extrovertido. Es más, podemos juntar estos dos, ¿no? Y poder determinar que hay personalidades extrovertidas y psicóticas, extrovertidas y neuróticas, introvertidas y neuróticas, introvertidas y psicóticas, ¿no? ¿Ok? Esa es la tendencia. Entonces, podemos decir que es una personalidad extrovertida y estable, pues al sanguíneo, ¿no? El sanguíneo es una personalidad extrovertida y estable. ¿Ok? El sanguíneo, el colérico, es una persona extrovertida, pero emocionalmente inestable. Colérico. Y por acá podemos poner, ¿ok? A una persona que es introvertida, pero estable, encajando un poquito la teoría de Hipócrates y la de Galeno con la de Heisenberg. Y acá ponemos entonces el flemático, ¿no? El flemático. Y por acá arriba, introvertido, pero inestable, al melancólico. Ajá. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, una personalidad cambiante, emocional, impredecible, voluble, con altibajos y cambios emocionales bruscos, pensamientos también cambiantes, dicotómicos, poláricos, polarizados, tiene que ser neurótico. Una personalidad fría, desalmada, manipuladora, viscosa, difícil de cambiar, muy rígido en sus patrones, su comportamiento, psicótico. Vamos a hacer la pregunta, aquí es la pregunta, a ver. ¿Se está dirigido más al tema del neuroticismo o al tema del psicoticismo? ¿Ah? Dice, se informa en las noticias, así es la preguntita, ¿no? Se informa en las noticias que un delincuente muy peligroso, los delincuentes podrían ser neuróticos o psicóticos, ¿ah? Pero los delincuentes neuróticos son muy nerviosos, pues, ¿no? Un delincuente psicótico es más frío, más desalmado también, ¿no? Ha sido, ¿no? Peligroso, inexplicable. A ver, se informa que en las noticias que un delincuente muy peligroso ha sido inexplicablemente puesto en libertad por las autoridades a pesar de las evidencias encontradas. Bueno, eso es muy común en el Perú, ¿no? Que los delincuentes lo dejan libres. El periodista menciona que Lampón era una persona sin escrúpulos, que atacaba a sus víctimas despiadadamente y siempre se ufanaba de que no había nadie que cometiera tantas fechorías como él. Según los planteamientos del teórico Heisenberg, con relación a la personalidad, las características del delincuente mencionado estarían relacionadas a la dimensión. ¿Cuál dimensión? ¿De neuroticismo, psicoticismo, introversión o extroversión? La introversión y la extroversión se llama sociabilidad, ¿ya? A ver, ¿cuál dicen ustedes? Allá, silencio, paz, paz y amor. Psicoticismo. Ajá, claro. Psicoticismo, chicos. Así es. Justamente, psicoticismo, ¿no?
Los psicóticos tienden a ser más desalmados, más manipuladores. La mayoría de psicóticos son más delincuentes, ¿no? Así es. Y cuando hay un trastorno de personalidad que son delincuentes, se llaman antisociales, trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, acá, según la teoría de nuestro amigo Heisen, encajarían dentro de los psicóticos, del psicoticismo. Muy bien, excelente. Ahora, ¿quién es el padre del psicoanálisis, chicos? ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Freud, muy bien. No vino Freud, no vino psicoanálisis en este examen. Yo pensé, aseguré que iba a venir psicoanálisis en el área A, pero no ha venido más bien Vygotsky, rompiendo ahí esquemas. Vino Vygotsky, vino Piaget, también creo vino Piaget, ¿no? Entonces, bien. Freud, ¿quién es el máximo discípulo que tuvo Freud? Después de Freud, ¿quién aparece así como seguidor mencionado? Jung, muy bien, excelente, chicos. Carl Gustav Jung, ¿no? O Carl Gustav Jung, muy bien. Dentro de la personalidad de Jung, él habla de una teoría también tipológica, porque esta es una teoría de los tipos humorales, y la teoría que hace Jung de la personalidad es una teoría de los tipos psicológicos, ¿no? Entonces, Jung, Carl Gustav Jung, bueno, era el alumno más sobresaliente que tuvo Freud, pero luego pues una separación, una pelea hizo que se distanciasen, y luego ahí la ruptura amical fue para siempre, ¿no? Eh, Jung es el fundador de la teoría psicodinámica y Freud es el fundador padre del psicoanálisis, ¿no? La teoría radical ortodoxa pansexualista, ¿no? La de Freud. Y Jung habla de la escuela o el enfoque psicodinámico. Muy bien, vamos a poner acá entonces, mire, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, chicos? ¿Qué estudia el psicoanálisis? El psicoanálisis estudia el in, el inconsciente, ¿no? ¿Ok? Disculpe, la E significa E de extroversión, I de introversión, N de inestable o de neurótico, S de estable o psicótico. El inconsciente, claro, pues muy bien. Y cuando Freud habla del inconsciente, chicos, ¿con qué compara Freud la mente? Freud, ¿con qué compara la mente? Con un iceberg. Excelente, ¿ah? Muy bien. Claro, esto Freud compara la mente con un iceberg. Esta es la pregunta uno y acá vamos a poner la pregunta 2. ¿Ok? Vamos a poner entonces acá psicoanálisis, o mejor dicho, psicodinámica. ¿Ya? Psicodinámica. Sí. Porque no es igual el psicoanálisis que la psicodinámica, no es lo mismo. Este es de Jung, Carl Gustav Jung, o de Jung, como quieran llamarlo, ¿no? Jung o Yang. Ujú. Ok. Decíamos por ahí, su compañero bien dice, la mayoría lo dice, el iceberg, ¿no? Freud compara la mente humana como si fuese un iceberg. Entonces, en palabras de Freud, mm, a ver, mejor borro acá en lugar de Jung, voy a poner Freud para completar un poquito, recordar un poquito. Verdad. Ya. Ya. Freud. Primero voy a mencionar a Freud. Ustedes saben, se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, ¿no? Ajá, la teoría del iceberg. Esta teoría del iceberg es conocida como la primera tópica, así se le conoce, ¿no? La primera tópica, o sea, la topografía del aparato mental. Como usted bien dice, el inconsciente es lo mismo que el subconsciente. Bueno, Freud no habla tanto del subconsciente, yo no sé dónde aparece la palabra subconsciente, ¿no? Pero bueno, para diferenciar un poquito lo subconsciente de lo inconsciente, mm, se puede decir que lo subconsciente es como las experiencias que has vivido y que has olvidado, ¿no? En tanto que lo instintivo es el inconsciente. ¿Ah? Esta es la famosa teoría del iceberg. Es de Freud, ¿eh? Acá pone Freud al
consciente, ¿no? Al consciente. Acá está el preconsciente. Y aquí está el inconsciente. Consciente, preconsciente, inconsciente. Es la famosa teoría del iceberg. ¿Ok? ¿Ya? Chicos, ustedes no escuchan, ¿no? Franco, que no escuchan. Ustedes oyen, pero no escuchan. Miren, acá me preguntan, profesor, ¿qué diferencia hay entre psicoanálisis y psicodinámica? Lo acabo de decir. Lo que hace Jung es psicodinámica y lo que hace Freud es psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para la escuela psicodinámica, los impulsos, las energías, como la libido, por ejemplo, no son solamente de naturaleza sexual, sino tienen otra naturaleza. En cambio, para Freud, toda fuerza, toda energía y toda conducta tenía una motivación sexual. Por eso que el psicoanálisis es considerado como pansexualismo. Y los discípulos no consideraban que toda conducta tenga que ver con la búsqueda de una satisfacción sexual. Se separa de Freud y forma la escuela psicodinámica, entre ellos el máximo exponente que es Jung. Ahora, para Freud la mente es así, tiene tres instancias, tres lugares, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Dónde se centra el estudio psicoanálisis? En el inconsciente. ¿Y qué cosa es el inconsciente? Lo reprimido, lo reprimido, lo reprimido. ¿Ok? ¿Qué es lo reprimido? Lo olvidado, ¿no? Pero el inconsciente se puede también hacer consciente. ¿Y en qué consiste justamente la terapia psicoanalítica? La terapia psicoanalítica consiste en hacer consciente lo inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente, que tú te des cuenta que por qué actúa de esta manera. ¿Por qué cuando terminas una relación inmediatamente comienzas otro? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué ese miedo a esa soledad, a ese abandono? ¿De dónde está la raíz? ¿Por qué no puedes tú permanecer solo o sola? Entonces, la raíz del sufrimiento se encuentra en el inconsciente. No sabes por qué lo haces, pero lo haces. Entonces, ¿qué consiste el psicoanálisis? En hacer consciente lo inconsciente, de que te des cuenta por qué sueles actuar de esa manera. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es más o menos el diagrama que hace Freud para hablar sobre la mente humana. Pero Jung va a hacer otro tipo de representación. Igual Jung hace el tema del iceberg. Igual hace el tema del iceberg, pero hace un iceberg diferente. Miren el iceberg que hace Jung, ¿ya? Y Jung va a decir, profe, lo mismo. Bueno, sí, lo mismo. Pero ¿qué va a decir Jung? Que la personalidad es la interacción entre el yo o ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Chicos, ¿de qué habla Freud? ¿Freud habla de un inconsciente personal o Freud habla de un inconsciente colectivo? Mire, consciente, preconsciente, ¿este inconsciente es personal o es colectivo? A ver en el chat. ¿Este inconsciente es personal o colectivo? Personal. Este inconsciente no es colectivo, es inconsciente personal. Freud habló del inconsciente personal. ¿Quién habla del inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo lo habla Jung. Entonces, miren, para Jung, la personalidad está formada por el yo, también conocido como ego, el inconsciente personal, que es el inconsciente que habla Freud, ¿ya? El inconsciente personal, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿ya? El inconsciente colectivo. Entonces, para Jung, la personalidad es la interacción entre el yo, que es consciente, ¿ya? El inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Profe, no entiendo.
¿Dónde se centra Jung? En el inconsciente colectivo. Profe, ¿y qué son el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo son imágenes primordiales, arquetipos, prototipos, formas, pensamientos que tenemos y que han sido heredadas de los antepasados. Son formas, estructuras, ideas, imágenes que tenemos almacenadas en el inconsciente y son comunes a toda la especie humana. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo y ciertas características, ciertos rasgos físicos se van heredando, se van transmitiendo de padres a hijos, etcétera, ¿no? La mente inconsciente también se hereda y tenemos imágenes heredadas de los antepasados que forman, ¿ok? Que están presentes en toda la especie humana, en cada uno de nosotros. Estas imágenes, estas ideas, pensamientos, forma de sentir, de imaginar que tenemos y que son comunes a toda la especie humana son los arquetipos. ¿Ya? Los arquetipos. Hay muchos tipos de arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo de la sombra, del héroe, de la madre, del niño interior, del viejo sabio, del ánima, del ánimos, en fin, son imágenes primordiales que tenemos almacenadas en el inconsciente y que son comunes a toda la especie humana y determinan nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y nuestra manera de expresarnos también en la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos expresamos? Mediante mitos, mediante lenguaje, mediante filosofía, mediante religión. Y si ustedes se dan cuenta, todas las religiones son lo mismo. Y todos los seres humanos pensamos y soñamos lo mismo. Y tenemos las mismas preocupaciones. Nos preocupamos de lo mismo, sufrimos por lo mismo también. ¿No? Es más, y soñamos lo mismo, porque todo el mundo sueña, por ejemplo, que corre, 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 alguien te persigue y no avanzas. Sueñas con el mar, sueñas que vuelas o que caes. ¿Se dan cuenta, no? Sueñas con paisajes. Bueno, son imágenes primordiales que tenemos almacenados en el inconsciente colectivo y ha sido heredado de los antepasados. ¿Se dan cuenta? Ese es el aporte de Jung dentro de la psicología y el psicoanálisis. O sea, hay una parte más profunda, ¿no? Que es que la mente inconsciente, que es el inconsciente colectivo. Entonces, acá ponemos qué cosa es el inconsciente colectivo, ¿no? Acá en el inconsciente colectivo, chicos, están los arquetipos, ¿ya? Los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Son imágenes primordiales, ¿no? Que se han heredado de los antepasados y determinan nuestra manera de pensar y de actuar. Son imágenes comunes a toda la especie humana. Por ejemplo, los arquetipos del héroe, que se manifiestan pues en todas las películas, libros que el hombre escribe, ¿no? El héroe, la madre, la que busca o la que da protección, cariño, amor, ¿no? La imagen de una enfermera, de alguien que cuida, una maestra. El niño interior, ¿no? Que son tus verdaderos sentimientos. La sombra, que son todos tus perversiones, tus impulsos, tus cosas malas. El viejo sabio, la sabiduría del guía, del mentor, bueno, en fin, ¿no? ¿Ah? También está acá el ánimas, el ánimo, etc.
Entonces, los arquetipos, chicos, viven en el inconsciente colectivo y son imágenes primordiales que han sido heredadas de los antepasados. Así como el cuerpo se va, a ciertos rasgos, se van heredando, se van transmitiendo de generación en generación, la mente inconsciente también se hereda. ¿Está bien? Entonces, lo que determina nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, son justamente los arquetipos. Ahora, pero Jung habla de la personalidad, porque estamos hablando aquí, la pregunta 2 que tiene que ver con la personalidad. Aparte de este aporte de Jung, que es el inconsciente colectivo, él también habla de la personalidad, ¿no? La personalidad. La personalidad. ¿Ok? Esta teoría de la personalidad se llama la teoría de los tipos psicológicos. Su teoría se llama teoría de los tipos psicológicos. Teoría de los tipos psicológicos. Entonces, Freud hablaba de la libido. La libido para Freud es la energía sexual que se encuentra en el inconsciente, pero para Jung la libido es la energía no solamente sexual, sino toda la energía humana que tenemos, ¿no? Y en base a esta energía, ¿no? ¿Qué forma o qué dirección toma esta energía? Porque la energía puede estar, la energía psicológica, mental, obviamente, puede estar dirigida hacia afuera o puede estar dirigida hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando la energía mental está dirigida hacia afuera, se llama personalidad extravertida, el extraversivo. Profe, extrovertido. Bueno, Jung no dice extrovertido, dice extraversivo, porque la palabra extra es fuera, ¿ya? Y versión es la forma como uno se muestra, ¿no? ¿Y cómo se muestra un extravertido? Se muestra orientado hacia afuera. Su energía mental está orientada hacia los demás. Por lo tanto, ¿cómo es un extrovertido? El extrovertido es sociable. Sociable. Es un gran conversador. Tiende a ser líder. Le gusta mostrarse frente a los demás. Le gusta que la gente lo vea, que la gente lo observe, que la gente lo admire, ¿no? Su energía mental está dirigida a la búsqueda de los demás. Cuando la gente lo ignora, no le hace caso, se deprime. Y cuando la gente habla de él o de ella, lo mira, lo observa, su ego se le infla, ¿no? Se siente muy motivado, pues, a hacer cosas. Y el otro es el introversivo, hoy en día llamado introvertido, ¿no? Introversivo. La palabra intro significa adentro, o sea que la energía mental está dirigida hacia tu interior, hacia ti mismo, y versión, ¿no? Es la forma como te muestras. En este caso la persona se muestra pues callada, ¿no? Es callada, callada. Es ensimismada, inhibida, cohibida, ¿no? De pocos contactos. Le gusta pasar desapercibido o desapercibido. Cuando la gente lo ignora, no le hace caso, el introvertido está feliz, está contento, se siente pero lo máximo. Que la gente lo ignore, para él es algo bueno, pero que para la gente que lo observa, la gente que lo ve, que habla de él, se incomoda, se fastidia. O sea que el introvertido prefiere pasar desapercibido y ser ignorado por la gente. Cuando la gente lo observa, se incomoda. En cambio, el extrovertido le gusta llamar la atención de la gente. Cuando la gente lo observa, se siente bien, se siente feliz, y cuando la gente lo ignora, se siente mal. ¿Ok? Esta es la teoría de Jung, chicos. ¿Qué dice la pregunta 2, no? La pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Dice, a ver. Dante es un joven bastante reflexivo y de poco interactuar con los muchachos de su edad. Prefiere pasar tiempo en casa, sumergido en sus libros de ciencia ficción, que asistir a las fiestas que lo invitan. Según la teoría de la tipología de la personalidad que le corresponde a Dante, se denomina
introvertido, según Jung, ¿no? Jung introvertido. ¿Son marcados, chicos? Introvertido Jung, sí, la E. Ah, claro. Cicatriz. Cirunta. Listo, muy bien. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, vamos a ahorrar, ¿ya? Ahora, un poquito acá. Ahí bien, gracias. Chicos, a ver, volvemos acá a Freud. Podemos agregar acá también, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner de que el consciente, el yo, es consciente, ¿sí? Y que el ello es inconsciente, ¿sí o no? Y que el super yo y que el super yo puede ser consciente, puede ser preconsciente, puede ser inconsciente. ¿Ok? En su mayoría, así es. Pero el yo en su mayoría es consciente y el ello sí es totalmente inconsciente. Pero hay una pequeña partecita del yo que es inconsciente. ¿Ah? Hay una pequeña partecita del yo que es inconsciente. Y esta pequeña partecita del yo que es inconsciente es la que utiliza los mecanismos de defensa. ¿Está bien? Profesor, ¿qué es un mecanismo de defensa? Según Freud, los mecanismos de defensa son estrategias, son argucias, son herramientas, medios que usamos para poder defendernos. Profesor, ¿defendernos de qué? Defendernos de la ansiedad, de la culpa, de la angustia. Profesor, ¿y por qué aparece la angustia, la ansiedad? Ah, porque a veces nosotros no estamos en equilibrio. Profe, ¿en equilibrio entre quién? Entre las tres instancias de nuestra personalidad. Profesor, ¿cuáles son las tres instancias de nuestra personalidad? Las tres instancias de la personalidad son el yo, el ello y el super yo. Y tienen que estar en equilibrio. ¿Ok? Profe, ¿cómo así en equilibrio? Nosotros somos el resultado, nuestra personalidad es el resultado de la interacción de tres factores, de tres instancias, ¿no? El ello, yo y el super yo. La parte instintiva, la parte primitiva, la parte baja, la parte biológica, la parte animal del ser humano es el ello, ¿ya? El ello. Ya podemos poner el ello. La parte consciente, la que se adquiere y la que lidia con el ello y también con el super yo es el yo. Y el super yo es la parte moral, la parte ética. Y el ello es la parte instintiva. Y nosotros somos las tres instancias. Y el que se encarga de lidiar con las tres instancias, de que las tres instancias estén en equilibrio, es el yo. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque el ello presiona con sus instintos, necesidades, que quieren que se manifiesten, que se satisfagan, y el super yo también presiona con su moral, con su ética, que quiere que su conducta sea apropiada, sea adecuada. Y el que está en el medio lidiando con los dos es el yo. Y a veces queda bien con uno y queda mal con otro. Y cuando el yo queda bien con uno y mal con otro, ¿qué pasa con la personalidad? Se desequilibra, pues. Aparece la angustia, la ansiedad, la preocupación, la enfermedad mental y no podemos caer en la enfermedad mental. Por lo tanto, el yo, al ver que estamos desequilibrados, utiliza dos mecanismos que son estrategias que están dirigidas a buscar el equilibrio nuevamente del yo. O sea, no, ¿ok? ¿Ya? Entonces, los mecanismos que utilizamos son inconscientes. Son estrategias inconscientes que usa el yo para protegerse de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, el yo, esta instancia, esta estructura de nuestra personalidad, el yo, es la que utiliza los mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. ¿Ok? Estos mecanismos de defensa
son estrategias inconscientes. Son estrategias inconscientes. ¿Ok? Vamos a borrar entonces y vamos a poner ahí. ¿Cómo se clasifican? Se clasifica básicamente, me parece que en 4 tipos de mecanismo de defensa. ¿Ya? Luego vamos a desarrollar cada uno de ellos. Por ejemplo, chicos, hay mecanismos de defensa que son neuróticos. Hay mecanismos de defensa que son neuróticos. Hay mecanismos de defensa eh, que son inmaduros. Hay mecanismos de defensa que son maduros. ¿Mm? Bueno, me falta una clasificación. A ver, neuróticos, maduros, maduros. Ah, los excéntricos, me parece, ¿ya? Bueno, vamos a verlo ahí, vamos a verlo ahí. Y vamos a ver, vamos rápidamente a identificar cada uno de los mecanismos de defensa, ¿ya? Estos mecanismos de defensa fueron hechas primero por Freud, pero luego terminadas por su hija Ana Freud. Voy a borrar, chicos, ¿ya? ¿Borro? ¿Sí? Ya, listo, listo. ¿Copiaron la clasificación? ¿Sí?
Ya. Muy chicos. A ver, ¿viste un cuadradito ahí que no me deja leer, por favor? Hay un cuadradito que sale ahí. Ahí. Ok, ¿qué preguntaban, chicos? Ahí va. Pregunta con qué PDF estamos haciendo. ¿Para usted o para mí la pregunta? Empezamos semana B. Es la semana 2. Semana 2, chicos, ¿ya? Ya. Listo. ¿No tienen material? ¿No tienen material, chicos? ¿No tienen? Ok. Vamos a ver. Sí, la semana anterior un material que eran de los personajes ilustres, ¿no? Por ejemplo, Goldberg, que ha venido ahora último en San Marco el día de ayer. También vino Vygotsky, también un personaje de Vygotsky, tema del pasado. Stenberg, Pavlov, Skinner, Piaget, Maslow, Marcia, en fin, varios ilustres personajes dentro de la psicología, ¿no? Y hoy día toca desarrollar el tema de conceptos básicos, algunos conceptos que son característicos conocerlo dentro de la psicología, ¿no? Por ejemplo, la palabra neuroticismo, psicoticismo, los mecanismos de defensa, la palabra introvertido, la palabra extrovertido, ¿no? Que son fundamentales. Inconsciente colectivo, inconsciente personal, el yo, super yo, que son conceptos fundamentales dentro de la psicología, sobre todo dentro del concepto de personalidad. Bien, estamos hablando entonces de los mecanismos de defensa, ¿no? Los mecanismos de defensa del yo son estrategias inconscientes que utilizamos para protegernos de la ansiedad, el sentimiento de culpa y volver al equilibrio de nuestra personalidad. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, los mecanismos, ¿ya? Vamos a ver acá, mecanismo de defensa. Tenemos a los mecanismos de defensa inmaduros, como por ejemplo la represión. La regresión, perdón, la regresión. La regresión, ¿ya? Es un mecanismo de defensa inmaduro. Los mecanismos de defensa son más utilizados en los niños y adolescentes, pero también son utilizados por algunos adultos que no han logrado utilizar estrategias más maduras, ¿no? Dentro de los mecanismos de defensa inmaduros tenemos a la regresión. Regresión. Profesor, ¿y qué es la regresión? Es retroceder a una etapa anterior de tu vida supuestamente ya superada, ¿no? Es retroceder, volver, regresar a etapas anteriores. A etapas anteriores de tu vida supuestamente ya superadas. ¿Ah? Bien. Entonces, por ejemplo, tengo un problema y lloro. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño y lloraba, me salía con las mías. Mi papá me perdonaba, recibía cariño de mi mamá, entonces yo me he acostumbrado a llorar o a victimizarme o comportarme cuando era más chiquito. Por ejemplo, ya no quiero comer, me orino en la cama. Es como el hermanito, por ejemplo, que cuando nace su hermano mayor, nuestro hermano menor no quiere comer, no quiere dormir solo y se comienza a orinar en la cama. Ya no se orinaba en la cama, dormía solo, comía solo, pero a partir del nacimiento de su hermano ha comenzado a tener conductas como cuando era más pequeño. Está volviendo a una etapa anterior. Eso se llama no, regresión. O el adulto que tiene problemas, por ejemplo, familiares, se dedica a la bebida o se dedica a comer, 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 comer. El caso, por ejemplo, de un señor que se separa de su esposa y se dedica pues a comer y comer y comer hasta que agarra 140 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque está retrocediendo a su etapa oral, en una etapa de su vida ya superada. Eso es un mecanismo de defensa inmaduro, entre ellos la regresión, ¿ok?
Otro mecanismo de defensa puede ser los mecanismos narcisistas, ¿no? Los mecanismos narcisistas. Dentro de los mecanismos de defensa narcisistas tenemos, por ejemplo, a la proyección. ¿Ya? La proyección. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, qué es la proyección? ¿Qué es la proyección? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la proyección? Es atribuir al otro, atribuir a los demás sentimientos, deseos y comportamientos que son inaceptables para mí, te los atribuyo a ti. Al yo atribuirles a ti sentimientos que son indeseables para mí, al atribuírtelos a ti, me libero. Porque el problema no es mío, el problema es tuyo. Es el caso, por ejemplo, de un joven que tiene su pareja, pero está coqueteando con la vecina. Y un día la enamorada o la novia se está arreglando y muchos se demoran en arreglarle y en arreglarse le comienza a decir, ¿por qué te arreglas tanto? ¿Qué tanto te demoras? ¿Por qué te pones tan bonita? ¿No será que estás coqueteando con tu vecino cuando el que coquetea con la vecina es él? Entonces lo mío te lo atribuye a ti. O es como el caso del niño, del nieto, que le dice al abuelito, abuelito, no hay que ir por esta pista, porque por esta pista hay un perro y tu abuelito tiene miedo a los perros, mejor hay que ir por otro lado. Cuando el que tiene miedo es el nieto y no el abuelo. Lo mío, mis sentimientos, te los atribuyo a ti. ¿Se dan cuenta? O es de repente el caso del enamorado, que va con la enamorada al cine y ven una película romántica y le dice al enamorado, mejor vámonos del lugar porque no voy a hacer que vayas a comenzar a recordar a tu ex por las escenas que vemos en la película. Cuando el que está recordando no es ella, sino es él. Si es lo mío, te lo atribuyo a ti. ¿Eso qué cosa es? Proyección, ¿no? Es atribuir al otro o a los demás, ¿ya? Es atribuir, palabra clave, atribuir a los demás, a los otros, sentimientos, sentimientos y deseos inaceptables, ¿no? Para mí. Entonces se lo atribuyo a los demás. Y al atribuirle a los demás, yo me libero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo me libero de ese sentimiento y me siento más tranquilo porque la ansiedad se me va. ¿Qué mecanismo es? La proyección. Hay mecanismos de defensa, por ejemplo, neuróticos, ¿ya? Vamos a poner acá algunos mecanismos neuróticos. Por ejemplo, la represión. La represión. ¿Qué es la represión? Es olvidar. Olvido una experiencia traumática, dolorosa, ¿no? ¿Ya? Algo que es totalmente feo para mí, mi mente lo olvida. Y al olvidarlo, continúo como si nada hubiese ocurrido. El mecanismo de defensa más básico, el primero que Freud descubrió fue la represión. ¿Ok? Otro mecanismo neurótico es, por ejemplo, la racionalización. La racionalización. ¿Y qué cosa es la racionalización? Es dar excusas. Es dar excusas, justificaciones. Es decir, sentimientos y pensamientos indeseables para mí, los justifico, los racionalizo, invento excusas. No, lo que pasa es que terminamos la relación porque la relación ya no iba más, ya estábamos mal, ¿no? Es decir, en lugar de decir ella me terminó, ¿tú qué dices? Ya la relación iba mal, porque decir me terminó es un golpe para tu ego, pues. Entonces, eso es muy doloroso. Entonces, el ego se defiende, el yo o ego se defiende utilizando excusas, justificaciones. ¿Eso qué cosa es?
racionalización. ¿Ok? ¿Qué dice en represión? Olvidar, dice, es olvidar. Represión es olvidar. Y también acá tenemos, tenemos el desplazamiento también. El desplazamiento. El desplazamiento es como que desviar la energía hacia otra actividad, ¿no? Consiste en desviar la energía hacia otra actividad. Es como un desquite. Es como un desquite, profe. ¿Cómo como un desquite? Es como que en el trabajo tu jefe te grita y como tú no puedes responderle esa llamada de atención, tienes toda la cólera guardada en ti. Entonces llegas a tu casa y te desquitas con alguien de menor jerarquía o de menor poder que tú. Te desquitas con tu esposa. Y tu esposa se siente mal, se siente molesta, se desquita con el hijo. El hijo se siente mal por el grito de la mamá, que le grita sin justificación, y se desquita con su perro, y le pega y le patea a su perro. Ese desplazamiento. De repente una persona que se siente muy saturada comienza a comer, 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 como una forma de desplazar su energía hacia la comida. O hay problemas familiares y se dedica de repente a estudiar demasiado, o a hacer ejercicio, o a pintar su casa, o a trabajar demasiado. Eso también es desplazamiento. Es canalizar la energía hacia otra actividad que te permita manejar el problema. O de repente comienzas a golpear la pared cuando estás molesto. Eso también es desplazar. ¿Ya? Desplazamiento. ¿Qué más puede ser? Bueno, entre otras cosas, ¿ya? Y ponemos también acá la formación reactiva. La formación reactiva. La formación reactiva es hacer lo contrario a lo que tú realmente sientes o piensas. Formación reactiva es hacer lo contrario a lo que se siente o piensa. Por ejemplo, tengo fuertes impulsos piromaníacos. Tengo fuertes impulsos de prenderle fuego a las cosas. ¿Ok? Pero no puedo ir prenderle fuego a las cosas. Mejor me convierto en bombero. Y en lugar de prenderle fuego, apago las cosas. ¿Qué he hecho? He aplicado la formación reactiva. Hago lo contrario a lo que siento o pienso. O de repente, pues a mi enamorada le digo, mi amor, te amo, sin ti no puedo vivir, eres amor de mi vida, te adoro, te amo como nunca llamaba a nadie, y sin embargo le engaño. ¿No? ¿Eso qué cosa es? Formación reactiva. Hago lo contrario. O de repente, no sé, pues odio a una persona, me cae mal, la quiero herir y la sobreprotejo. Es el caso de la mamá que odia a su hijo por haber nacido, pero lo sobreprotege. ¿Eso qué cosa es? Es un mecanismo de defensa neurótico llamado formación reactiva. Y el único mecanismo de defensa más adaptativo y maduro es la sublimación. Mecanismo de defensa maduro, la sublimación. Es el más adaptativo, ¿ya? Es el más adaptativo. Entre ellos tenemos a la sublimación. La sublimación es como un desplazamiento, pero hacia una actividad moralmente buena, socialmente aceptable. Sublimación. Entonces, es convertir, transformar, desviar la energía del ello hacia una actividad moralmente buena, ¿no? Consiste en desviar la energía, el impulso hacia una actividad moralmente buena o socialmente aceptable, ¿ah? Socialmente buena. Profe, ¿cómo buena? Por ejemplo, tengo un impulso tanático destructivo de matar personas, descuartizar gente, pero no puedo ir matando gente, entonces mejor me convierto en un cirujano y trabajo en la morgue descuartizando cuerpos. De esta manera satisfago a mi ello, haciendo lo que me gusta, pero en una actividad que es socialmente buena. Soy doctor, soy cirujano. De repente soy muy violento, ¿no? Soy muy agresivo. Entonces, esa agresividad
la convierto en el deporte, en un deporte de contacto, un boxeador. Un boxeador es una persona que es impulsiva, pero que ha sublimado sus instintos, ¿no? O soy un violador, me convierto en ginecólogo, ¿no? Eso sería la sublimación, ¿está bien? Y así por el estilo. La sublimación es similar a la formación reactiva, no, la sublimación es similar al desplazamiento, porque la formación reactiva es hacer lo contrario. En la sublimación transformas el estímulo, derivas o canalizas el estímulo en una situación moralmente buena. Hace calor, ¿no? Como si se cierra. Muy bien. Se vuela, ¿no? Ah, ¿verdad, no? Sí. No, pero con la puerta abierta está bien, sino que a veces se habla mucho de la misma. Ya, un trabajador es reprendido severamente frente a sus compañeros en su centro de labores, lo cual le incomoda y avergüenza, quedándose callado. Debido a ello, al retornar a casa, responde agresivamente el saludo de su esposa y genera una discusión sin motivo alguno. Este caso ilustra el mecanismo de defensa que Sigmund Freud denomina la D, muy bien chicos, desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, es como canalizar esta energía, este deseo, este impulso, esta emoción hacia alguien más. Y este alguien más es más débil que nosotros, ¿no? ¿Ok? Eso se llama desplazamiento. Muy bien chicos, excelente. Ahora, la pregunta 5 dice, en una comunidad rural, no, 4, ¿no? 4, ¿no? Estamos 4. Uf, me demora bastante, 4. Cuando la madre de Almendra se reúne con sus amigas, siempre comenta lo orgullosa que está de su hija porque es una excelente vendedora como ella. Así también cuenta que desde su infancia, a Almendra le gustaba relacionarse con los demás y era muy efusiva al tratar a quienes conocía. A partir de lo comentado por la madre de Almendra, se puede afirmar que el componente de la personalidad que menciona sobre su hija es el que está determinado por el factor D. Bueno, acá hablamos de la personalidad. Chicos, ¿cuáles son los componentes de la personalidad? Los componentes de la personalidad son dos, el temperamento y los leo, carácter. Muy bien. El temperamento y el carácter son los dos componentes de la personalidad. Entonces, la personalidad es una estructura unitaria, dinámica, ¿no? Entonces, la personalidad está formada por dos componentes, por el temperamento, que es el comportamiento que está condicionado por lo físico del hombre, ¿no? Que es lo biológico, lo hereditario, lo inmodificable. El temperamento es biológico, heredado, inmodificable. Que se manifiesta, por ejemplo, ya en el grado de impulsividad o en el grado de sensibilidad. El temperamento. Y el otro es el carácter. Y el carácter es el sello que uno imprime en sus actos y por lo más la gente nos identifica. ¿No? Se puede decir que el carácter es el comportamiento por el cual nos identifican.
A ver, ejemplo de carácter puede ser la responsabilidad. ¿Saben por qué, chicos? Porque el carácter tiene una connotación moral, ética, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad. Chicos, uno nació con responsabilidad. ¿La responsabilidad es innata o es adquirida? Adquirida, pues, ¿no? Claro. Todo lo que es adquirido, aprendido en el contexto, en la interacción social, es parte del carácter. El carácter cambia, va cambiando, pero por ese carácter la gente nos identifica. En tanto que el temperamento es lo biológico, es lo hereditario, está enmarcado en lo físico, ¿ok? ¿Ya? Y es con lo que nacemos porque es innato. Entonces la pregunta 4, chicos, hace referencia a una cuestión biológica, hereditaria o una cuestión social aprendida. Adquirida. Ujú. Claro, ¿no? Dice, cuando la madre de Almendra se reúne con sus amigas, siempre comenta lo orgullosa que está de su hija porque es una excelente vendedora como ella. Así también cuenta que desde su infancia a Almendra le gustaba relacionarse con los demás y era muy efusiva al tratar a quienes conocía. A partir de lo comentado por la madre de Almendra, se puede afirmar que el componente de la personalidad que menciona sobre su hija es el carácter que está determinado por el factor, ¿no? El entorno sociocultural, claro, que es adquirido. Muy bien, excelente, eso marcaron la D. Muy bien, chicos, la D. Ahora la pregunta 5 dice, en una comunidad rural, los habitantes siempre comentan lo altruista que es el director del único centro de salud que está en la zona. Bueno, acá también habla de la personalidad, ¿ya? A ver, básicamente se pueden hablar de dos tipos generales de personalidad, las teorías tipológicas y las teorías de los rasgos. Las teorías tipológicas son, por ejemplo, la teoría de los tipos humorales de Hipócrates que vimos hace un rato y la teoría de los tipos psicológicos de Jung. Son teorías tipológicas, pero también hay teoría de los rasgos. Vamos a ver acá, entonces, dentro de la personalidad está la teoría de los rasgos. ¿Ya? Y cuando hablamos de la teoría de los rasgos, hablamos de un tipo de teorías. Las teorías ideográficas. Estas teorías ideográficas son, por ejemplo, la de Allport o de Alport, si cabe la palabra, y las teorías nomotéticas. Nomotéticas de Cattell. ¿Ya? Las teorías ideográficas son teorías que estudian la biografía de las personas, ¿no? Las teorías ideográficas estudian la vida, la biografía de cada una de las personas para determinar qué componentes, qué rasgos constituyen nuestra personalidad, ¿ok? Utiliza entonces la biografía. Pero las teorías nomotéticas utilizan la estadística, las matemáticas, el análisis factorial para conocer cuáles son los factores, los tipos de factores que integran la personalidad. La pregunta 5 hace referencia a las teorías ideográficas, ¿ya? A la primera, a las teorías ideográficas de Allport. Entonces acá ponemos teoría ideográficas, ¿no? De Gordon Allport. De Gordon Allport. Bien.
Para nuestro amigo Gordon Allport, estadounidense de la escuela humanista también, Allport es un humanista como Maslow, como Rogers, como May, como Hay también, ¿ya? Gordon Allport, habla de que la personalidad está formada por dos tipos de rasgos. Dos tipos de rasgos. Uno, los rasgos comunes. Los rasgos comunes son rasgos que están presentes en cada una de las personas que pertenecen a una determinada cultura, a una determinada sociedad. Son rasgos compartidos por todas las personas de una determinada sociedad. Por ejemplo, en el Perú, un rasgo común es dejar todo para última hora. Es un rasgo compartido por la mayoría de personas de una determinada sociedad o cultura. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué cosa es? Eso es rasgo común. O la puntualidad o la rigidez de los alemanes, por ejemplo. Es un rasgo común, ¿no? O de repente la diversión o la festividad, ¿no? La borrachera de la gente que vive en Huancayo. Son rasgos comunes, rasgos compartidos por la mayoría de las personas de una determinada sociedad o cultura. Esos son los rasgos comunes, pero hay rasgos individuales, rasgos personales. Rasgos individuales, ¿no? Ya, estos rasgos ya son únicos, ya no son compartidos por los demás. Estos rasgos individuales pueden ser de tres tipos. Rasgos cardinales. Los rasgos cardinales son rasgos dominantes. Son rasgos dominantes. Mira, vamos para usted, ¿ya? Están dando alergia. Ya, son rasgos dominantes. Por ejemplo, por un solo y único rasgo la gente te identifica. Cuando uno desarrolla un rasgo cardinal, que no todo el mundo lo desarrolla, y si lo desarrollas en una etapa avanzada de tu vida, en la adultez intermedia, por ejemplo, por ese único rasgo la gente te va a identificar. Por ejemplo, la oratoria de Alan García, o la política de García, o el fútbol de Maradona, o el heroísmo de Grau, ¿se dan cuenta, no? O de repente la malevolosidad, ¿no? Malevolosidad de Hitler por los judíos, ¿no? Son rasgos cardinales porque por ese rasgo la gente rápidamente te identifica, ¿ok? Es un rasgo dominante. En tanto que los rasgos centrales son rasgos que hay que mencionar en una persona de 5 a 10 para poder identificarte. Los rasgos centrales son rasgos característicos de nuestra personalidad. Es como que personas muy cercanas a nosotros comienzan a describirnos. ¿Y por qué no describen? Por los rasgos centrales, porque son los rasgos que nos conocen y son los que manifestamos comúnmente, ¿no? en nuestros actos, actividades. Esos son los rasgos centrales. Todo el mundo tiene rasgos centrales, pero no todo el mundo tiene rasgos cardinales. Los rasgos cardinales son rasgos que predominan o que identifican fácilmente una persona. En tanto que los rasgos centrales son rasgos que están presentes en las personas, pero hay que mencionar varios rasgos para poder describir tu personalidad. Y los rasgos que son menos frecuentes, menos comunes, que se presentan en determinadas situaciones o circunstancias, pero por lo general no se presentan de esa manera, pero se pueden presentar algunas veces en determinadas situaciones, son los rasgos secundarios. ¿No? Rasgos secundarios. ¿Ya? Rasgos secundarios. Por ejemplo, rasgos secundarios. Una persona por lo general es muy segura, es muy extrovertida, habladora, pero un día tiene que exponer y siente mucha ansiedad. Oye, qué raro que María esté ansiosa, porque ella por lo general habla normal y no siente miedo. Ya, es un rasgo secundario. O también hace referencia a tus gustos. Oye, se me ha antojado comer un helado. Oye, pero si tú no comes helado, sí, pero se ha antojado un helado de chocolate, ¿no? Chocochip. Es un rasgo que aparece en determinadas circunstancias, no es muy frecuente en ti, pero suele aparecer en algunas situaciones. ¿Eso qué es?
rasgos secundarios. Hace referencia a gustos, intereses, preferencias, hobbies, etcétera, ¿no? Que no son muy dominantes para poder identificar a una persona. Entonces, son los tres tipos de rasgos individuales según el teórico Gordon Allport, de la teoría de los rasgos, ¿no? Ideográficas. Muy bien. Ahora, la pregunta 5, chicos, ¿cuál marcarías tú? B, ¿la B? La A. La A aparece, ¿no? Sí, ¿no? En una comunidad rural, los habitantes siempre comentan lo altruista, lo filántropo, ¿no? Que es el director del único centro de salud de esta zona. Algunos pobladores refieren, es el doctor más generoso y desprendido que hemos tenido. Desprendido generoso es el que da. Y eso también es sinónimo de qué? Sinónimo de altruista, de caritativo, ¿no? Que los otros doctores y siempre lo vamos a recordar por eso, por su único rasgo de que es generoso, que es altruista. Según la teoría de Roy y de los rasgos de Gordon Allport, muy bien, ¿no? El rasgo de este doctor al que hacen mención los habitantes de esta comunidad está caracterizado, categorizado dentro del rasgo cardinal. Muy bien, rasgo cardinal, dominante, abarcante, por un único rasgo, la gente te identifica con facilidad. Muy bien, chicos, excelente. Por favor, hasta ahí, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Listo. La pregunta 6, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, listo, excelente. Todos, Anita hemos marcado, ¿no? La pregunta 6. Ricardo, un adolescente de 14 años, empieza a juntarse con sus amigos de barrio que tienen una pandilla y comienzan a pintar las paredes de las casas. Sin embargo, Ricardo va más allá de este hecho e inclusive tira piedras, rompe las lunas en un hecho totalmente inusitado de feca en el jardín de los vecinos. Actos que son repetitivos y aunque ya ha recibido reprimendas, continúa haciéndolas. ¿Cómo podríamos explicar la conducta de Ricardo? La alternativa A dice, ¿no? Ok, gracias. Rasgo central es un rasgo característico en ti. Son rasgos que te identifican, pero para poder identificarte a ti hay que mencionar varios rasgos. Gordon dice de 5 a 10 rasgos. Son los rasgos característicos. Por ejemplo, que eres puntual, que eres responsable, que eres risueño, ¿no? Que eres amigable. Esos son rasgos centrales, están identificándote, ¿no? Pero de 5 a 10. Ok. La A dice, tiene ideas intrusas en la cabeza que lo obligan a realizar dicha conducta. No, no tiene ideas que lo están mandando a hacer. No, eso no sería. B, tiene la necesidad de llamar la atención de sus padres. Tampoco dice que lo hace para llamar la atención de sus padres. C, no siente la mayor responsabilidad ni remordimiento de sus actos. Parece que no siente remordimiento porque tantas veces le han llamado la atención que siguen lo mismo, ¿no? Y la D dice, se siente muy importante y cree que puede hacer lo que quiera. No se siente importante, es simplemente que no aprende las experiencias y hace lo que le da la gana, pero no porque sea importante. Entonces ahí la que más de repente hace referencia a la pregunta 6 es la C, ¿no? Que no siente la mayor responsabilidad ni remordimiento de sus actos. Muy bien, 6, casa. Voy a hablar ahora acerca de los trastornos de personalidad, porque son las preguntas que vienen a continuación. ¿Ya, chicos? Los trastornos de personalidad. ¿Sí?
Ya. Bien, mire, nosotros nacemos con ciertos tipos de rasgos dentro de nuestra personalidad, como por ejemplo ser un poco callado, un poco desconfiado, o extrovertido, hablador, un poquito de repente apartado, ¿no? Y eso es normal porque nos adaptamos y hacemos la cosa que tenemos que hacer, estudiar, trabajar, relacionarnos con la gente, ¿no? Etcétera. Pero con estos rasgos con la cual hemos nacido y son parte de nuestra personalidad, se marcan, por ejemplo, soy extrovertido, pero me hago más extrovertido, o soy introvertido, pero me hago más introvertido, o soy muy sociable, muy hablador, pero me hago más sociable, más hablador, y ya comienza a generar un poquito de problemas o de, no sé, inconformidad en los demás, se habla de una acentuación de los rasgos de personalidad. Y cuando estos rasgos que se han acentuado se marcan más y ya generan conflictos en mis relaciones, ¿ok? Y ya generan sufrimiento también en mi malestar, ahí hablamos de los trastornos de personalidad, que son características y patrones de comportamiento ah, problemáticos, conflictivos, de falta de salud mental y que son crónicos y que tienden a mantenerse toda la vida. Y la única manera de poder superar es con psicoterapia. ¿Está bien? Y algunos trastornos, no todos, algunos, porque la gran mayoría no es así, algunos están como que rompiendo ya contacto con la realidad. Por ejemplo, los trastornos borderlines y los trastornos esquizotípicos. Los demás son excéntricos, raros, pero que no han roto contacto con la realidad, pero que sí tienen problemas en sus relaciones interpersonales, ¿no? A esto lo llamamos trastorno de personalidad, que no son iguales que enfermedades mentales. O sea, no es lo mismo un trastorno de personalidad que una enfermedad mental o una enfermedad de la personalidad. No es lo mismo, ¿ya? Pues acá vamos a poner los trastornos de la personalidad. Trastorno de la personalidad, ¿ya? Carlos, la teoría nomotética se basa en la estadística. Usan la estadística, el análisis factorial para conocer los distintos tipos de factores que contiene la personalidad. Y según la estadística, según la teoría no, ideográfica, nomotética, perdón, son 16 factores, ¿no? Los que componen nuestra personalidad. Ya ahí usan la estadística. La ideográfica usa la biografía, el análisis de cada persona en su vida. Bueno, los trastornos de personalidad son varios. Vamos a ver acá el trastorno este, esquizoide. El trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide son los solitarios. Son los que les llega, no es que no puedan. Son los que no les importa establecer contacto con la gente. Son solitarios, independientes, no se involucra con la gente, reunirse con la gente le parece una estupidez. Qué idiotez reunirse, conversar, reír de sonceras. Mejor me aparto y ando solo. Es el esquizoide. No es que no quiera, no es que no pueda, no quiere. No el esquizoide, los solitarios, ¿no? De toda persona solitaria, que le llega a la gente, que no se comunica con ellos, que no se relaciona, es un esquizoide, ¿no? Generalmente es indiferente y para de mal humor. Esquizoide. ¿Ya? Bueno, acá creo que he visto un profesor que es así. ¿Qué es esquizoide? ¿Qué más? Ah, el paranoide. Paranoide. ¿Qué es un paranoide? Son los desconfiados, los suspicaces, los querellantes, ¿no? Son desconfiados. Piensan que la gente está hablando mal de ellos o que la gente les quiere hacer un daño, ¿no? Son suspicaces, perspicaces, querellantes, están siempre en estado de alerta pensando que los demás están hablando mal de él, se refieren a él o le quieren hacer daño, ¿no?
Estos son los paranoides. El caso de un adolescente que cuando ve a dos amigos que se encuentran en la otra vereda, en la otra acera, y comienzan a reír, él piensa que están hablando mal de él. Entonces cruza la calle y le tira un puñete a los dos, sin razón aparente, de la nada. ¿Y por qué? Porque en su mente pasaba de que ellos estaban burlando de él. Pero los chicos ni siquiera lo conocían ni hablaron de él, pero él en su mente piensa que están hablando de él. ¿Eso qué es? Un paranoide. Todo desconfiado es un paranoide. ¿Ah? Luego acá están los borderlines. Los borderline, más conocidos hoy en día como los TLP, los trastornos límite, ¿no? De la personalidad. Son las personas que tienen cambios emocionales bruscos, ¿no? Son problemas emocionales muy fuertes de cambio de ánimo, sí. Cambios emocionales bruscos que le lleva a tener relaciones interpersonales inadecuadas, ¿ok? Inadecuadas. Generalmente estas personas generan malestar en los demás por sus cambios bruscos y por sus reacciones emocionales impulsivas y desmedidas. Y así como reaccionan con impulsividad, de la nada lloran, se deprimen, se aíslan también, ¿no? Hay altibajos así, pero muy fuertes en sus emociones y están a punto también ya de perder contacto con la realidad. ¿Está bien? Son personas pendientes a cometer delitos, conductas disruptivas, antisociales, como drogadicción, prostitución, etcétera, ¿no? Y todas sus relaciones emocionales son turbulentas. Esos son los borderline, los TLP. Hoy en día se le conoce como TLP. Si quieren acá, pongo TLP, ¿ya? Trastorno límite de personalidad. Así. Otro tipo de trastorno, por ejemplo, son los antisociales. No confundan los antisociales con los disociales y los asociales. ¿Ah? ¿Ya? Los antisociales son los criminales delincuentes. Son las personas que están al filo de la ley. Son fríos, insensibles, manipuladores, con conductas delictivas. Todo delincuente, sicario, de la barra bravas, son personas con trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Están, por ejemplo, los anancásticos. Los anancásticos son los obsesivos compulsivos. Son los obsesivos compulsivos. Son perfeccionistas. Son perfeccionistas. Quieren que todo salga perfecto, que todo salga ok. Y cuando no sale ok, como que se sienten frustrados, agresivos, malhumorados. ¿Ya? Eh, Se puede clasificar en grupos, ¿no? Los trastornos A, que son los ansiosos, B, los impulsivos y C, los neuróticos, ¿no? Pero bueno, yo lo he hecho así en general. Acá ponemos también, por ejemplo, a los famosos narcisistas. Trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Se sienten superiores a los demás. Tienen el ego inflado. Se creen superior a los demás y tratan con desprecio y minimizan siempre a los demás. Son los vanidosos, los ególatras, ¿no?
Lo que sienten los sobrevalorados son los narcisistas. ¿Qué otro trastorno tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá a los trastornos dependientes. Dependientes. Hay dos tipos de dependientes, los pasivos dependientes y los activos dependientes. Los pasivos dependientes son personalidades tímidas, inseguras, con menos experiencia, que siempre buscan a alguien más fuerte, mayor, que los domine, que los maneje, que le dé seguridad. O sea, buscan a alguien para someterse. Y los dependientes activos buscan a alguien menor, más débil, para que los someta, ¿no? Para someter a y ambos, pues, obviamente se necesitan el dependiente pasivo para ser sometido y el dependiente activo para someter siempre a alguien más. Entonces los dependientes, ¿no? Buscan someterse o someter a alguien más. ¿Sí? Y por ahí tenemos también a los esquizotípicos, que son los extraños, los excéntricos, los extravagantes. También ya tienen alucinaciones, ¿no? Esquizotípicos. Son los que se ponen, no sé, expansores en las orejas, ¿no? Piensan que la gente, o piensan que tienen superpoderes, que pueden leer la mente, o que ven fantasmas, ¿no? Son los extraños, los excéntricos, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Excéntricos, extravagantes, raros. Muy bien, entre otros, ¿no? Ya, entre otros. 5 minutos, ¿ya? Chicos, entonces, dice la pregunta 7. Desde que era adolescente, Marcos se caracterizó por ser una persona violenta e impulsiva, trastorno de personalidad. Sus padres lo llevaron a diversos terapeutas, pero no lograron cambiar su forma de reaccionar. Ahora que es adulto, cayó en la delincuencia y últimamente fue detenido luego de haber cometido un violento robo en donde fueron heridos dos niños y una madre gestante. Al ser interrogado, manifiesta que no tiene por qué sentir culpa o remordimiento por los afectados. Estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. El probable trastorno de la personalidad al que hacemos referencia en este caso sería el de tipo antisocial, ¿no? El delincuente, manipulador, insensible, ¿no? Ajá, los que están siempre al filo de la ley. Muy bien, Ángel, antisocial. 8 dice, Isabel siempre se mostró distante e indiferente a las compañeras del colegio. Terminó su secundaria hace 5 años, pero no trabaja. No quiere saber nada de estudiar una carrera universitaria. Ella dice que no va a estudiar cualquier profesión de forma no presencial en su computadora, ¿no? Sus padres tratan de animarla para que salga, tenga amistades, se enamore, ante lo cual ella responde que no le interesa estar con la gente, que ella es su mejor amiga. Lo enunciado podría configurar una característica del trastorno de personalidad denominado esquizoide, el solitario, el indiferente, claro, ¿no? 9. Carlos y Mario son hermanos gemelos, idénticos físicamente, pero diferentes en sus actitudes y en la forma de expresar su estrés. Cuando Carlos está estresado, indica que se olvida fácilmente de las cosas, a pesar de ser un joven de 20 años. En cambio, Mario, cuando se estresa, menciona que siente un fuerte estirón en la espalda y tensión en el cuello. Lo que experimenta Carlos es emocional y lo que experimenta Mario es físico, ¿ya? Sería la C. El estrés se manifiesta de maneras diferentes. 10. Dos maestros en la escuela conversaban, tengo un alumno que tiene el mal comportamiento, no hace caso al llamado de atención, por ello he llegado a castigarlo físicamente para corregirlo. No veo otra forma de hacer que se porte bien. Pareciera que está acostumbrado al castigo. La justificación del maestro es acorde al enfoque explicativo de la personalidad llamado conductual. ¿Ok? Castigarlo, cambiar de conducta, pero sigue igual.
refuerzo castigo, conductual. Ya, la 10, la C. La 11, chicos, dice que se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar la tensión normal de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, salud mental. La 12 van a marcar ustedes conflicto, porque conflicto son dos cosas que se oponen entre sí. Cuando no hay congruencia entre dos cosas, dos actividades, dos soluciones, entramos en conflicto. La 3 es un dependiente, ¿no? Las mujeres que soportan el maltrato de sus parejas por temor a que las puedan dejar y sentirse abandonadas, lo cual no podrían soportar, podría estar presentando un trastorno de la personalidad dependiente, pasivo dependiente. La 14 dice, Andrea quiere ser madre, pero teme que esto no le permita desempeñar su carrera de ingeniera. De lo anterior, podemos afirmar que Andrea se encuentra en conflicto de atracción-evitación porque quiere ser ingeniera, pero teme no poder hacer otra cosa, ¿no? ¿Me dan cuenta? Aproximación-evitación. Y la 15, tensión que experimenta una novia por la intensa alegría que siente el día de su boda. Ah, eso se llama eustrés. ¿Qué es el eustrés? Es el estrés positivo, porque también hay un estrés negativo que se llama distrés. Cuando la gente tiene mucha alegría que se desborda en ese momento, o por ejemplo gana tu equipo de fútbol, es un EU3, ingresas, experimentas EU3, pero cuando te vas colmando y cargando de emociones negativas hasta que explotas, eso se llama distrés. Y la reacción neutral de nuestro cuerpo frente a un estresor se llama estrés. El estrés es toda forma en la cual nuestro organismo responde a un estresor, a un estímulo. Puede reaccionar de manera positiva, que se llama EU3, o puede reaccionar de manera negativa, que se llama distrés. ¿Ya? Listo, la clave sería EU3. Cuídense, el tiempo nos ha ganado. Hasta la próxima semana. Si tienen alguna preguntita, háganla por favor, si no, nos quedamos ahí. ¿Todo bien? El bloqueo emocional es cuando tu mente no funciona porque hay una carga emocional muy fuerte. ¿Ok? ¿Ya? De repente mucho miedo, mucha ansiedad hace que tú no puedas reaccionar de ninguna manera. Ese es el bloqueo emocional. El bloqueo cognitivo es cuando no puedes pensar, tomar decisiones. En el examen, por ejemplo, te bloqueas cognitivamente porque no fluyen las ideas, no fluyen tus pensamientos, las soluciones. Hay varios tipos de bloqueo. ¿Ya? ¿Listo? Dependientes que necesitas de alguien más. Dependientes que tú necesitas de alguien más. Es un dependiente. Si tú necesitas de alguien más para que te proteja, te cuide, eres un dependiente pasivo. Y si tú necesitas de alguien a quien dominar, a quien mandar para sentirte bien, eres un dependiente activo. ¿Ya? Listo. Sí, sea por peligro. Así es. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Ya está listo. A ver, tomamos captura. Ya está, chicos. A ver.